Los saludo, bienvenidos a estos ciclos de cátedras abiertas. Esta es nuestra tercera cátedra abierta. Muchísimas gracias a los estudiantes, a los profesores, graduados, empresarios que nos acompañan el día de hoy. Gracias por aceptar nuestra invitación. Hoy tengo el placer y el honor de contar con la participación del doctor Pedro Núñez Cacho. Él es nuestro invitado del día de hoy, es un invitado internacional. Él nos acompaña de la Universidad de Jaén de España. Tiene un amplio recorrido, no puedo ahorita nombrar todas las publicaciones que has hecho, ni todos los trabajos de investigación porque no alcanzaría, pero es un docente muy reconocido, investigador de la Universidad de Jaén, de España. Dentro de sus publicaciones se encuentran temáticas como emprendimiento, innovación, negocios familiares. Te has enfocado muchísimo también al estudio de la pequeña y mediana industria, pequeña y mediana empresa, ¿verdad? Entonces es muy interesante pues tenerte el día de hoy. Muchísimas gracias, doctor Pedro, por aceptar nuestra invitación. Yo sé que allá en España hoy, ahorita es un poco ya tarde, pero pues yo sé que tú nos abriste muy cariñosamente tu espacio, tu agenda, y eso pues lo reconocemos y es muy valioso para nosotros. Entonces, doctor, te doy la palabra para que continúes y nos presentes pues esa temática tan interesante que tienes para hoy. Muchísimas gracias. Muy bien, bueno, pues en primer lugar agradeceros vuestra invitación. Creo que es una iniciativa muy interesante que, bueno, que nos comuniquemos gracias a las tecnologías, nos podemos comunicar y, bueno, saber que la Universidad de Jaén ha colaborado con la Universidad Uniminuto en distintos momentos. Tenemos profesores, el profesor Corpa y el profesor Molina, que han visitado la Uniminuto y han estado trabajando. Hemos estado trabajando en temas relativos a economía circular y cosas también de emprendimiento. Con ello, bueno, pues lo quiero decir que tenemos ese vínculo y esa conexión y me alegro mucho de poder compartir este rato, este momento con vosotros. Como sabéis, en España un poquito más tarde, son las 9 de la noche. El sábado pasado cambiaron la hora, hicimos toda la composición y yo pensaba será a las 10 de la noche la transmisión, porque había 7, hasta el sábado pasado había 7 horas de diferencia horaria, pero el sábado cambiamos. Menos mal que mire la hora por el consultorio y ya hemos recuperado una hora. Total, que ahora mismo pues aquí tenemos las 9 de la noche y, bueno, pues sí, es ciertamente el final del día. Sabéis, además, la situación compleja que tiene ahora mismo atraviesa España, nuestra zona en particular. Entonces, bueno, pues también siempre hacemos el esfuerzo de, bueno, pues compartir con vosotros este momento e intentar que esa charla sea interesante, ¿vale? Bueno, voy a compartir la presentación. Eliana, te la he mandado por correo electrónico, que lo puedes distribuirle a tus estudiantes, ¿vale? Vamos a ver si conseguimos compartir por aquí. Vale. Presentar, vale. Ventana. Aquí. Vale. 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 Bueno, creo que lo veis bien, la presentación. Sí, doctora, ahí se está viendo perfectamente. Señor. Vale, vale. Bueno, pues voy a darle pase. Bueno, el trabajo en sí, que lo que hoy os voy a presentar es una investigación que hicimos sobre la búsqueda de qué problemas presentaban las pequeñas y medianas empresas de carácter familiar a la hora de innovar, ¿vale? Esta investigación, bueno, pues se basó en un estudio de casos que, bueno, que vamos a ir comentando un poco a lo largo de la charla. Y si os parece bien, yo hago la presentación y luego pues entramos en un diálogo, un debate sobre, me comentáis cosas, las dudas que os hayan ido surgiendo sobre el tema, ¿vale? Bueno, algunas publicaciones, podéis si queréis ver mi perfil en ResearchGate y ahí encontraréis más amplitud, pero bueno, esto es un poco lo último que hemos publicado relativo a la innovación y entre ellos, bueno, esa publicación sobre factores temporales y ese
número especial del European Journal of Family Business que se publicó al final del año pasado, ¿vale? Con otros profesores, compañeros que funcionan muy bien. Básicamente la presentación, bueno, iremos trabajando un poco de manera secuencial. Con una primera parte será introducción, a continuación veremos un estado del arte y en el marco teórico, el estudio de casos, los resultados y las conclusiones de este trabajo. Bueno, por entrar un poco, aunque sé que innovación es un concepto que ya está ampliamente definido, pero siempre, bueno, nos aproximamos un poco a esa idea, ¿eh? Es bueno que nos aproximemos a esa idea de innovación y ver en qué consiste un poco, bueno, básicamente partimos de la idea de que la innovación consiste en desarrollar y aplicar una idea nueva, algo nuevo. ¿Es importante la innovación para la empresa? Por supuesto que sí, porque el elixir de la vida, esto lo decían Barry y Litunen, dos autores, decían que era el elixir de la vida de la empresa, porque la empresa, por definición, necesita crecer y sobrevivir. Entonces, para crecer, sobrevivir, para tener éxito, tiene continuamente que apostar por nuevas cosas. Modelos antiguos se quedan obsoletos y si queremos seguir viviendo, o bien mueres, o si quieres seguir viviendo, tienes que ir adelante con algún programa, algún aspecto de la innovación. Innovar no es solo un invento nuevo, es decir, he inventado algo y innovar es cualquier cambio que podamos acometer, bien sean nuevos procesos, bien sean rediseños, bien sean nuevas aplicaciones que encontramos en nuestros productos, etcétera, etcétera, ¿vale? No tiene por qué ser algo nuevo, en sentido estricto. Por tanto, la innovación lo entendemos como un concepto subjetivo y dependiendo un poco del punto de vista, pues veremos esa visión. Lo que está claro es que la innovación sí tiene que aportar cosas nuevas a nuestros consumidores, a nuestros clientes y que se perciba algo como diferente a lo que había con anterioridad, ¿vale? ¿Qué ocurre para innovar? Bueno, cuando nos encontramos con un proceso de innovación, pues lo que es cierto es que va a meter una serie de cambios, ¿vale? El modelo se va a modificar y queremos hacer unos cambios en la organización de manera que no es un proceso sencillo y podremos encontrar en ese camino obstáculos, ¿vale? Cuando una empresa decide innovar, esa decisión de innovación no garantiza el éxito, ¿eh? Esos obstáculos que vamos a encontrar en el camino los tenemos que superar para poder llegar a un proceso de innovación adecuado y que se implemente la organización y se le dé salida al mercado a eso que planteamos, ¿vale? Bueno, buscamos nosotros entonces nuestro modelo con esa inquietud de la innovación, esa inquietud de ver qué obstáculos podían encontrar las empresas a la hora de innovar, pues acogimos cuatro pequeñas y medianas empresas familiares y las estudiamos para ver si identificamos ahí barreras o fuentes de inercia que frenaran la marcha de los procesos de innovación, es decir, identificar obstáculos. Y para ello, para esta identificación de obstáculos, seguimos un modelo que es un modelo de las 5 inercias, 5 fricciones de Rummel, que lo aplicamos al caso concreto de estas compañías y a estas pequeñas y medianas empresas familiares, que es esa abreviatura que os planteo, SMF, ¿vale? Pequeña y mediana empresa familiar. Hay un tema clásico que surge en el estudio de innovación en las empresas familiares, en las pequeñas y medianas empresas familiares, que son más innovadoras las familiares que las no familiares, son iguales, siempre hay, y es un tema clásico porque en la investigación se han presentado resultados dispares. Han aparecido algunos estudios que han dicho, bueno, pues las empresas familiares tienen, en ciertos aspectos son más innovadoras que los no familiares. Otros que han dicho lo contrario, otros que han dicho que hay ciertos riesgos, ciertos factores, en fin, que en definitiva lo que no hay un acuerdo, en esa comparación no hay un acuerdo. Pues, ciertamente, en la evolución, en los últimos trabajos, por ejemplo, en ese artículo que he puesto, que hemos publicado en el Journal de Emprendimiento e Innovación, ese artículo planteamos que en función del momento del tiempo en que se encuentre la empresa, tendrá una actitud más innovadora o menos, ¿vale? Entonces,
¿Qué ocurre al analizar innovación? Que no depende solo de un momento estático, está muy vinculado al tiempo y a las propias características de las empresas, ¿vale? Hay empresas que se encuentran en un primer momento generacional y esas empresas, pues, por definición, están arrancando, tienen que hacer nuevas cosas, proyectos nuevos, y luego las empresas empiezan a estabilizar a lo largo del tiempo y se vuelven algo más conservadoras, ¿vale? Entonces, un poco ese tema clásico, esa disrupción, es la que a nosotros nos plantea la necesidad de profundizar en la investigación sobre innovación en las pequeñas y medianas empresas familiares. Esta diferencia, la literatura la explica de distintos modos, ¿vale? Por un lado, dice que muchas veces las compañías siguen diferentes estrategias. Por ejemplo, la metodología de Miles y Snow, que nos planteaba que hay unas que son prospectivas, otras son reactivas, es decir, cada una sigue una estrategia determinada. Por otro lado, cuando en una empresa hay distintas generaciones, cada generación puede gestionar la innovación de una manera, ¿vale? También hay distintas culturas familiares que afectan, ahí también aparecen obstáculos derivados de la naturaleza familiar de la empresa, ¿vale? Hay también muchas veces influencia de la propiedad, entrada, salida de socios, problemas que hay a ese respecto, o como planteaba antes, el momento de tiempo en que midamos simplemente, en el momento de tiempo en que midamos la innovación, ¿vale? Se avanza en esta línea, pero es cierto que encontramos un gap que se necesita cerrar, ¿vale? Y seguir aportando conocimiento para que identifiquemos esos obstáculos, esos problemas que planteamos y conozcamos un poco más la materia, lo que será útil tanto para el desarrollo de la teoría como para las implicaciones prácticas para los empresarios que, bueno, que sé que nos acompañan también y que tengo el gusto de saludar, ¿vale? Bueno, os planteaba que vamos a estudiar 4 empresas y esas 4 empresas le vamos a aplicar el modelo de las 5 funciones de Rummel. Este es un modelo que dice que para que una empresa o una organización cambie, se va a encontrar con 5 barreras. Barreras que tienen que ir superando de manera escalonada. Si logra superar las 5 barreras, cambiará, ¿vale? Estas 5 inercias operan en secuencia, de modo que una vez que superamos un nivel, pasamos al siguiente, ¿vale? Esa inercia, esas barreras son 5. La primera es la percepción distorsionada, ¿vale? ¿Con esta a qué nos referimos? Bueno, ahora iremos comentando un poco más, pero bueno, nos referimos generalmente a que no se percibe la necesidad de cambio, de innovación. Mantenemos lo que estamos y no percibimos señales que nos hagan que diga, bueno, vamos adelante con un proceso de cambio. La segunda es la falta de motivación. Hemos superado la primera barrera, la barrera anterior, pero no tenemos motivación para responder, bien sea por temas económicos, financieros, por cuestión de desinterés, por el momento de la empresa, etcétera, etcétera, ¿vale? Si logramos superar estas 2 barreras, la percepción distorsionada y la falta de motivación, podemos encontrarnos la tercera. La tercera es que, aunque la hayamos percibido claramente y estemos motivados a innovar, a cambiar, no sepamos cómo hacerlo, no tengamos capacidad para dar una respuesta a ese problema que encontramos, ¿vale? Esa sería la tercera. La cuarta, secuencialmente, sería la aparición de bloqueos políticos. La respuesta que hemos dado se bloquea en la organización, en la empresa, por alguna razón, ¿vale? Y finalmente, la inercia que se denomina acciones inconexas, desconectadas, y es que hemos implementado, no ha habido bloqueos, se ha llevado adelante, pero al final el resultado es que hay varias cosas que se han puesto en marcha, que han funcionado, pero están desconectadas y no ha habido éxito en el proceso, ¿vale? Entonces, un poco de manera resumida lo que planteaba Rummel, ¿vale? La innovación se refiere a un proceso de cambio y para que ese cambio se produzca, pues tenemos que superar esos obstáculos que hemos percibido anteriormente, esas barreras, ¿vale? Hay que también destacar que, bueno, que vamos a buscar cambios y obstáculos también específicos derivados de la naturaleza de pequeñas y medianas empresas familiares, ¿no? Muchas veces pues, son problemas financieros, etcétera, de capacidad, de departamentos, que van a ser los que no produzcan, ¿vale?
según el planteamiento de Rummel, si no superamos la inercia, no hay cambio. Y si no hay cambio, como veis ahí, no habrá proceso de innovación. La innovación no existe, ¿vale? Si conseguimos superar la inercia, pues seguiremos con el proceso hasta que lleguemos a la innovación y se haga la disrupción y en el mercado podamos establecer nuevos productos, nuevos servicios o las mejoras que consideremos del producto que teníamos, ¿vale? Bueno, vamos a ver un poco ese comentario un poco más en detalle, las distintas fuentes de inercia. Y la primera, como decía, era la percepción distorsionada. Hay señales fuera de la organización y dentro de la organización, pero no las interpretamos correctamente, ¿vale? Entonces, ¿por qué no innova la empresa? Porque no le llegan los signos, ¿eh? Hay algo que está cambiando, hay modificaciones, pero no los percibe, ¿vale? Entonces, mientras no se perciba la necesidad de innovar, obviamente no se va a dar el paso siguiente, ¿vale? Superado, como decía, pues nos podemos encontrar, bueno, ¿qué ocurre? Pues que no estamos motivados, ¿eh? No le damos ventaja a cambiar. O hay factores que pueden hacer, que ahora iremos viendo en los casos, los factores concretos que pueden hacer que no existamos motivación, ¿vale? El tema de la respuesta creativa fallida, pues bueno, ahí está claro que el equipo no sabe cómo construir una respuesta, ¿vale? Imaginaros que lo que necesitamos es un cambio. Nuestra compañía tiene un producto tecnológico, y ve que el mercado tiene una necesidad, no sé, de innovar, por ejemplo, en un cambio de una evolución del producto hacia otro más avanzado, pero claro, no tenemos capacidad, no tenemos un departamento de I+D, o no tenemos un sistema que nos permita dar una respuesta. Entonces, al no tener una respuesta creativa y la respuesta creativa falle, el proceso sabéis que se detiene y se vendría abajo, ¿vale? Luego los bloqueos. El tema de los bloqueos, pensar que cualquier organización, como nos pasa a nosotros en nuestra vida y en todo, el cambio no nos gusta, que nosotros somos rutinarios por esencia, ¿vale? Entonces, cuando dicen cambio, hay gente que es proactiva y que tiende a cambiar, y hay otra gente que ya cuando dice cambio es malo. Vamos a tener problemas en la empresa. Esto de un cambio, nosotros no nos gusta, funcionamos muy bien, y más si vamos a imaginar en pequeñas empresas familiares que ya llevan muchas generaciones, más todavía les cuesta, hay más bloqueos, porque dice, bueno, nosotros no tenemos necesidad de cambiar, ya llevamos funcionando muy bien así muchos años, etcétera, etcétera, ¿vale? Con eso sabe también bloquear por los departamentos y por rivalidades que hay entre ellos que detienen la iniciativa de innovación, ¿vale? Finalmente, la última que hemos comentado es esas acciones inconexas, ¿vale? En que, bueno, pues hemos superado los bloqueos, etcétera, pero las acciones que hemos puesto en marcha no son coherentes, ¿vale? No tenemos, aparecen proyectos, pero no dan respuesta, están desconectados y peligra el proceso y el proyecto de innovación que mantenemos, ¿vale? Como decía, para lo que hemos intentado es identificar en 4 pequeñas y medianas empresas familiares si existían estas barreras. Hemos estudiado las 4 empresas, ¿vale? Son 3 empresas españolas y una de Chile. Eran empresas que a primera vista eran 2 eran muy innovadoras, 2 muy poco. Una estaba relacionada con la tecnología, la otra de negocios más tradicionales. Y entonces queríamos encontrar en esas 4 empresas, mediante su estudio, si salían a relucir qué barreras salían, por qué no se percibía la necesidad de innovar, por qué no había motivación, por qué había problemas en la respuesta, ¿vale? Entonces, elegimos esas 4 empresas por su naturaleza, por su tamaño, con distintos contextos industriales y por la facilidad que tenemos de acceso con fines de investigación, ¿vale? Nos permitieron el acceso, pudimos hacer diversas entrevistas personales con los directivos, realizamos cuestionarios, nos nutrimos de la información que ellos mismos disponían en su base de datos web y hicimos el análisis de situación de los casos. Bueno, os comento un poco los 4 casos que vimos. La primera era una empresa
de telecomunicaciones española, fundada en el 86. Esta era una pequeña y mediana empresa que evolucionó y que con el tiempo el padre fue fundador junto con otros socios y el hijo, su hijo fue, los otros socios se retiraron y el hijo entró en la gestión junto con el padre, ¿vale? Ahora mismo ya, cuando nosotros hemos hecho el estudio, el padre está un poco, podríamos decir, ya retirado prácticamente y es el hijo, el manager y el que gestiona la empresa, ¿vale? Es una empresa que está todo muy claro, muy definido. El hijo ahora era el CEO, el jefe ejecutivo, y está muy orientado al negocio suyo de telecomunicaciones. Evidentemente, en telecomunicaciones, pues sí percibimos que esta es una empresa, lo veréis ahora luego los resultados que planteamos, como es una empresa claramente innovadora. Pero bueno, estudiaremos ahí si detectamos alguna de esas inercias dentro de ella, claramente si aparece alguna. El segundo caso, le hemos puesto el nombre a Alim, que es una empresa del sector alimentario. Esta es un proveedor de Mercadona y es un proveedor de vinagre y de vino y tal. Es de Cádiz, en concreto. Y esta es una empresa que se fundó, lo fundó el padre y ahora mismo, bueno, estaba siendo gestionada por la segunda generación, ¿vale? El hijo, pues, que empezó a funcionar en la empresa en 2004, todavía lleva ya un largo recorrido. Y bueno, pues la empresa tiene una amplia gama de productos. Como sabéis, al ser un proveedor importante, una compañía de alimentación, pues tiene una amplia gama, tiene mucho apoyo en innovación también de la empresa, de sus clientes, en fin, que ha hecho una inversión importante y ahí sí identificamos en ese caso, al ser una empresa de segunda acción, un riesgo latente de que pudiera ocurrir un conflicto al tema de la propiedad entre los hermanos, ¿vale? El tercer caso, un poco presentando el siguiente, era una empresa española, es una empresa española que se dedica a la restauración y negocios inmobiliarios. Está gestionada de manera conjunta por la segunda y la tercera generación y el consejo de administración está puesto el gerente y las viudas de sus hermanos, ¿vale? Un grupo familiar heterogéneo y en el que la tercera generación todavía no está al mando, está esperando que la segunda ya dé paso a la siguiente. La segunda ya es mayor y ahí, bueno, pues vemos un poco, observamos riesgo de conflicto entre las diversas ramas de la familia, confusión en los papeles familiares, ejecutivos y muchas veces también falta de comunicación, ¿vale? El caso cuarto es una empresa chilena que diseña y fabrica tapones personalizados para vino y licores, ¿vale? Se fundó en el 85, es una empresa pequeña, pero sí está internacionalizada y tiene clientes en distintos países. La empresa está gestionada y es propiedad de la primera generación, aunque ya tiene incorporado a uno de los miembros de la segunda generación, un hijo, a las tareas gerenciales. Buscan nuevos mercados y se concentran, bueno, las funciones ejecutivas en los fundadores. El reto aquí, en este caso, es el éxito de la transferencia del poder a las siguientes generaciones, ¿vale? Se presta un poco más atención a los intereses familiares en la empresa que a los empresariales. Bueno, en el análisis, vamos a presentar un poco los resultados en general de lo que hemos observado y sobre la primera inercia que planteábamos, que era la percepción distorsionada, ahí encontramos que no se percibe, el primero, que hay muchos casos en los que no se percibe la necesidad de innovar por problemas de comunicación dentro de la empresa familiar, ¿vale? Hay problemas, no se comunican y eso impide la percepción de la necesidad de innovación. Son obstáculos a la transmisión de conocimiento, ¿eh? Eso es importante. El conocimiento, sabéis que es una de las cosas más valiosas que tiene la empresa y todo lo que sea obstáculo a la transmisión dificulta los procesos, ¿vale? También ahí, bueno, vamos a encontrar en algunos casos, bueno, pues una inercia que aparece en algunos casos de empresas familiares, el pensamiento cuadriculado, es decir, que tenemos un patrón que lo causa generalmente el paternalismo. El paternalismo nos referimos a que el miembro de la generación superior pues, ejerce una función paterna y le dice, bueno, esto hazlo por aquí, que este es el camino, ¿vale? Entonces, hace que el pensamiento de las siguientes generaciones no sea muy abierto, ¿vale? Encontramos también muchas veces el miedo no se percibe por el miedo al cambio, la pérdida de estatus,
la sombra generacional también y bueno, ese modelo que conduce al túnel de visión. No vemos cosas, no percibimos porque estamos en un túnel de visión que nos lo impone normalmente un fundador de la generación anterior y no avanzamos, ¿vale? Esas son las primeras observaciones en relación a la percepción distorsionada. En relación a la falta de motivación, observamos que muchas veces, claro, pensamos que el tamaño, pequeña y mediana empresa familiar, pues muchas veces los problemas son financieros. Es decir, si tenemos que hacer frente a una inversión, somos muchas veces más conservadores y por nuestra naturaleza familiar y no afrontamos muchas veces esos procesos, ¿vale? Entonces eso desmotiva y hace que los equipos no tengan deseo. También, en el caso de las pequeñas y medianas empresas familiares, cuando hay un proceso de sucesión, como veíamos algunos de los casos, que luego comentaremos, pues como no está claro, no se ha definido, no se ha terminado, el equipo tiene menos motivación. Si se está yendo la generación anterior, se está yendo, ya no tiene, dice, bueno, ya el que venga, que innove, y el que viene o entra, dice, bueno, cuando ya entre o tenga todo controlado, pues llevaremos a cabo el proceso de innovación, ¿vale? Entonces, se plantea. Otra causa que puede generar esta falta de motivación es la idea de conservar también la armonía familiar. ¿Qué ocurre? Que la familia se lleva bien y a lo mejor ese cambio pues no está bien visto por otra rama familiar, por tal, y decir, bueno, va un nuevo negocio, un nuevo modelo que nosotros... Y eso dificulta y causa problemas en ese sentido. También, bueno, plantear como problema la dualidad de roles. ¿Qué ocurre? Que tengo un papel familiar y un papel empresarial. Y a veces los confundo. ¿Vale? No sé si soy padre o soy el jefe, ¿vale? Entonces, en ese conflicto, pues muchas veces, pues si el rol familiar prima, bueno, pues más o menos lo que tengo otras prioridades y eso afecta a la necesidad de hacer un cambio por el confort y por la comodidad. Bueno, en relación a la respuesta creativa fallida, pues encontramos la idea de endogamia. Al ser la organización, cuando son organizaciones muy cerradas, no tienen formación suficiente, no tienen experiencia fuera de la empresa, pues hay menor capacidad de respuesta, obviamente. Ahora tenemos un sucesor que se ha movido por distintas empresas, tiene una formación intensa, pues proporcionará respuesta a lo que surja, pero cuando hay poco y el grupo se forman dentro de la familia desde su inicio y tal, pues esa endogamia hace que muchas veces no haya mucha capacidad de respuesta. También las rivalidades en la familia, los conflictos, los celos, pues puede hacer que los miembros de una generación no transmitan información a la siguiente, y entonces al no disponer esa información la generación no puede dar respuesta, ¿vale? Por desconocimiento, ¿vale? Entonces, también ocurre que algunos miembros de la familia pues tampoco tienen interés en adquirir nuevos conocimientos. Entonces, con eso, ¿qué conseguimos? Con eso lo que aparece son esto que le llamamos respuestas creativas fallidas. Hemos hecho algo, pero lo que hemos hecho no tiene éxito. ¿Por qué? Porque no sabemos exactamente cómo enfocarlo. No tenemos conocimiento, no tenemos formación y tampoco tenemos muchas veces interés, ¿vale? Bueno, en relación al bloqueo político, identificamos 3 tipos de bloqueo. El departamental, es que cuando un departamento se opone al otro, ¿vale? La creencia de que una solución a la innovación está basada en un consenso artificial, entonces eso también es como obstáculo. Y el patriotismo familiar, que eso sería imponer un criterio. La familia ha hecho sistemáticamente esto, pues nosotros no vamos a innovar, no tenemos eso. Entonces bloqueamos la propuesta innovadora de nuestro equipo directivo, ¿vale? Ahí hemos observado en nuestros casos que muchas veces cuando surge el bloque político es por las diferentes prioridades entre la familia y la empresa, ¿eh? No siempre se tiene claro el rol que se desempeña, ¿vale? También compromiso emocional familiar, si vemos que puede esto afectar a alguna de las ramas familiares, a un grupo,
pues lo podemos bloquear. Decimos, bueno, aquí no avanzamos, ¿vale? Luego el nepotismo, que sabéis que el nepotismo entendemos la toma de decisiones favorables hacia empleados que son de familiares en relación a empleados no familiares. Si hay una promoción, promociona el familiar y el no familiar no promociona, cuando se actúa de esa manera, aparece el nepotismo, pues son también los propios empleados no familiares los que generan bloqueos en la organización y al final pues tienen también que estar de acuerdo y funcionar para que el proceso siga. Y luego pues también aparecen bloqueos de que no hay una estructura clara en la empresa, ¿vale? Esa dualidad de roles, no sabemos exactamente y se bloquean por una cuestión u otra, aparece ese bloqueo. Por último, en las acciones desconectadas, bueno, pues lo que hemos observado básicamente que hay muchas veces que hay inacción de liderazgo, es decir, que está de líder, que debería ser el que tomara la decisión, pues está ahí un poco parado y no darle respuesta, ¿vale? Tiene muchas rutinas, no se llevan bien el grupo y no toman bien las decisiones, entonces, ¿qué pasa? Que aparecen una serie de acciones que están entre sí, no están funcionando bien y lo que era un proyecto de innovación interesante fracasa, ¿vale? La actividad y los problemas derivados, ¿vale? Si vemos un poco ya en la discusión del caso, ahí os planteamos los cuatro, la empresa de telecomunicación, la productora, la de servicios de restauración y la productora de tapones, que es la de Chile. Vemos dos empresas que son las dos primeras, el caso, podríamos decir que es un estudio cualitativo multicasos polar, en que hay dos polos. Una empresa muy innovadora y dos empresas, la 3 y 4, menos innovadoras. En concreto, la 3 es una empresa muy poco innovadora, una empresa muy atascada en los temas de innovación. Esa básicamente es más por los conflictos, mientras que la cuarta es una empresa más del tipo de laissez-faire, dejarse llevar, y bueno, defiende la posición y quizás por eso sea por los aspectos por los que no innova tanto, ¿vale? Hemos identificado que efectivamente en la empresa 3 sí aparecen la percepción distorsionada, la falta de motivación, la falta de respuesta creativa, los bloqueos políticos, las acciones desconectadas. En algún caso hemos visto por la 2 alguna posibilidad de bloqueos políticos, pues ya comentábamos que era una empresa de hermanos que, bueno, que tenía que resolver unas cuestiones. Y en el caso 4, pues había ciertos riesgos, pero quizá lo que propiciaba ser menos innovadora es la falta de respuesta creativa. Era un negocio también, una producción de tapones que es muy tradicional y que tampoco a lo mejor deja tanta margen a la innovación como puede ser el caso 1, que era una empresa de telecomunicaciones y que sí asumía más roles innovadores, ¿vale? Respecto a las conclusiones, aquí os planteo de manera resumida, ¿vale? Lo que hemos observado en cada una de las fuentes de inercia, ¿vale? Pensad que la empresa empieza por abajo, por la presión distorsionada y termina en las acciones desconectadas. Para innovar tenemos que saltar todos esos peldaños, ¿vale? Y ahí en esos 5, en cada inercia, ahí os destacamos los peldaños, las causas que motivan esa inercia, ¿vale? Casi un poco lo que he estado comentando, miedo al cambio, problema de comunicación, sombra generacional que genera tu visión, la dispersión de la propiedad, el túnel de control, los socio-emotional wealth, que es el mantener la idea de armonía familiar y de riqueza familiar, y la cuestión de dualidad de roles, los conflictos, falta de experiencia, nepotismo, la inacción de los líderes, etcétera, ¿vale? Eso es un poco de manera sistemática las fuentes de inercia que en las pequeñas y medianas empresas familiares hemos detectado apoyándonos en este estudio de casos, ¿vale? Bueno, ya un poco para concluir, y ya si queréis, pues planteemos algo, un poco de orden de diálogo, pues el modelo de Rummer, bueno, pues a partir de estas cuestiones, lo que queremos, ya un poco enfocando un poco a esas implicaciones prácticas del modelo, es que la empresa debe tomar nota de cuáles pueden ser los obstáculos, qué puede ser lo que falle funcionar. Por un lado, hay que pensar que la comunicación es una de las cuestiones que aparece en varias barreras, en varias inercias, los problemas de comunicación.
comunicación entre generaciones. En este caso, bueno, pues hay que transmitir el conocimiento de una generación a otra, ¿vale? Y además, el paternalismo y la sombra generacional lo que hace es que bloquea nuevas ideas, ¿vale? Entonces tiene un sentido negativo cuando alguien de una generación mayor pues ejerce una influencia y un control sobre la siguiente y no les da un punto de visión, ¿vale? Luego, un poco en la línea de encontramos la empresa 4, pues muchas veces lo que se pretende, la empresa está en confort, va funcionando y sigue un laissez-faire, ese que decía, dejarse llevar, ¿vale? Hay que romper con eso porque ya sabéis que la empresa, entre sus objetivos está crecer y sobrevivir. La rentabilidad, el crecimiento y la supervivencia son los tres objetivos financieros básicos de cualquier empresa. Es como la ola, si la empresa se para, cae, ¿vale? Entonces, tiene que superar la empresa 4, le reportamos la necesidad que tenía de superar ese dejarse llevar y afrontar posibilidades, procesos de cambio, innovación, tanto en fabricación, en producción, etcétera, etcétera, ¿vale? También se plantearon a la empresa la necesidad de que las generaciones se formen fuera, tengan una formación suficiente, tengan una experiencia, un aprendizaje intenso y ya después entre la familia, que no tenga una visión excesivamente endogámica. ¿Por qué? Porque no tenemos capacidad de respuesta. Si siempre somos los mismos, es normal que una organización muy endogámica no tenga esa capacidad de dar solución a una cuestión. Y bueno, por los temas también que recurre, que son casos recurrentes, cuando hay un proceso de sucesión, la empresa lo tiene que superar con rapidez, ¿vale? ¿Por qué? Porque ahí aparecen dos generaciones, están conviviendo, uno no quiere asumir riesgos, uno se va, el otro va a entrar, el que entra todavía no va a terminar de coger el control y el que sale no termina de soltar el control. El que sale no quiere asumir riesgos de nuevos proyectos, nuevas experiencias, y el que entra, pues está un poco también sujeto todavía, ¿vale? Entonces, los procesos de generación rápidos son los que garantizan el éxito de la empresa familiar en estos aspectos, en la pequeña y mediana empresa familiar, en estos aspectos de innovación. Y bueno, pues luego un poco combinar todo eso con la armonía dentro de la familia, ¿vale? Cuando se tomen las decisiones, tenerlo un poco estructurado para que no haya problemas, ¿vale? Es un poco en la transmisión práctica que le hemos hecho este trabajo a las empresas, ¿vale? En conclusión, bueno, pues creo que con el trabajo, por lo que se ha presentado un poco, se ha identificado en esa pequeña y mediana empresa esa inercia, nos hemos basado en ese modelo de Rumal y entendemos que, bueno, que hemos visto un poco cómo actuamos, ¿vale? Así que, bueno, pues esta ha sido mi presentación. Espero que haya sido interesante para ustedes, no haberle cansado ni aburrido mucho. Y bueno, creo que también pues, que les sea o que les sirva un poco a aspectos prácticos, bueno, pues a todos para el futuro, ¿vale? Entonces, bueno, pues si queréis, si os parece bien, pues abrimos un turno de comentarios, planteamos cuestiones o como vosotros prefiráis, ¿vale? Bueno, muchísimas gracias, doctor Pedro. Muy interesante la temática que abordas el día de hoy y es muy pertinente ya que muchos de nuestros estudiantes, nuestros graduados y los empresarios con los que tenemos nosotros algún tipo de alianza son empresas de este tipo, ¿no? Son empresas familiares. Cuando hablamos con los estudiantes, pues muchos, sus padres tienen una microempresa, un supermercado, una empresa familiar que posiblemente, pues, como tú nos hablabas, entran ellos a jugar en ese relevo generacional y en ese liderazgo de esas empresas que han venido manejando. Y la idea es que los estudiantes que tengan alguna empresa familiar también pues fortalezcan con todos estos estudios, estos análisis que tú nos presentas para mejorar pues el desarrollo de las mismas. Aquí hay una pregunta que nos hace Alejandra Valentina. Nos dice qué empresas, ¿qué empresas escogieron? Pues tú nos comentaste. ¿Por qué escogieron estas empresas en este estudio, en esta investigación? Vale. Bueno, ahí un poquito introducía dentro de la presentación algunas de las causas. Buscábamos empresas de pequeña, mediana, tamaño pequeño y mediano,
empresas que tuvieran perfiles distintos, ¿vale? Porque lo que buscábamos era identificar, comparar e identificar, ver si encontrábamos diferencias. Entonces, bueno, estas empresas, por su tamaño, pues seleccionamos por el conocimiento, por la capacidad y también por la aceptación de las propias empresas del estudio, ¿vale? Pues eso nos sirve un poco para segmentar. En principio habíamos planteado el objetivo de pequeñas y medianas empresas familiares y siempre pues intentar ver algunas más, desde nuestra percepción, más innovadoras y otras menos. Por eso cogimos algunas de distintos sectores, telecomunicaciones, que es un sector más innovador, otro de alimentación, que es otro sector más clásico, en fin, un poco buscando un equilibrio. Con ese equilibrio pues, ha sido lo que construimos. Además de todo ello, la disponibilidad de las empresas. Son empresas que hemos trabajado con ellos, que nos conocían y que nos abren la puerta porque sabéis que cuando se hace una investigación, una metodología cualitativa como en este caso, pues te tiene que hacer una entrevista, vas allí a la empresa, estás con ellos y claro, te tienen que abrir cuando hay alguna empresa, hombre, muchas veces no podemos tampoco por el tiempo de la charla, pues entrar a lo mejor en muchos detalles, pero claro, te explican muchas cosas, muchos conflictos que surgen en el proceso de sucesión, en la familia, en lo tal, y tienes que tener una puerta abierta. Entonces, al contar también con ellos, con una puerta abierta para la investigación, pues fueron nuestros candidatos óptimos. Básicamente esos eran un poco los criterios, ¿vale? Muchísimas gracias. Bueno, no sé quién nos quiera hacer algún comentario, hacerle alguna pregunta al doctor sobre lo que nos acaba de exponer. ¿Quién se anima? Bueno, acá tenemos una pregunta de Diana Paola Jiménez. Dice, ¿cómo hacer para que las empresas familiares no pierdan su participación en el mercado? ¿Cómo motivarse a seguir en el rol familiar y no perder la ruta y el enfoque de la misma? Bueno, buena pregunta. Sabéis, aquí en España también contamos con un núcleo muy importante de empresas, pequeñas y medianas empresas, y en cierto modo en los últimos tiempos se está impulsando un aumento de tamaño, como un tamaño medio, como el óptimo para el funcionamiento. Eso se basa un poco en la exigencia del mercado de hoy. El mercado es muy competitivo y requiere, en el caso de las pequeñas empresas, muchas veces pues le requiere departamentos de calidad, departamentos de exportación, departamentos, muchas veces cosas de tecnología, y muchas veces las pequeñas empresas pues son 10, 15, 20 empleados y no hay para tantos departamentos, ¿vale? Entonces, también un poco el tamaño, un poquito el impulso del tamaño para que coja una capacidad que dé respuesta a la demanda del mercado debe ser positivo para la empresa. Coger un tamaño muchas veces pues se puede uniéndose mediante uniones de empresas, fusiones, adquisiciones, bueno, pues hay un poco una disyuntiva. La empresa, la pequeña y mediana empresa, bueno, tiene su cuota de mercado y bueno, por otro lado, sabéis el monopolio al que se tiende internacional, en tecnología, sobre todo, con pocas compañías grandes. Quizá la pequeña y mediana empresa, una manera de sobrevivir también es encontrar adaptarse a un hueco más pequeño. Cuando una empresa muy grande actúa en un mercado, bueno, no lo puede pillar todo y hay cosas en las que no entra o no se puede especializar. Entonces, a lo mejor una pequeña empresa que es más flexible, conoce mejor el segmento, pues se aplica o se gestiona en eso. Entonces, por ahí un poco pues, pueden venir las maneras de sobrevivir. Pero sí os digo que nosotros aquí en España hemos incentivado mucho la pequeña y mediana empresa y ahora se está apoyando mucho a que se aumente un poco el tamaño. A un tamaño a lo mejor mínimo que permita afrontar la realidad. Es que realmente con la competencia, fijaros en la competencia, el caso del comercio, que hemos trabajado algunas cosas y tal, el caso del comercio tiene una competencia feroz. Entonces, una empresa pequeña de comercio no puede competir con un gran grupo. Le cuesta muy... Entonces, por eso se está incentivando ahora ese,
tamaño mínimo viable en aumento, ¿vale? Como idea o como planteamiento. Bueno, te dicen muchas gracias. Gracias, doctor Pedro, muy buena presentación. Bueno, ¿alguien más que quiera hacer algún comentario, alguna pregunta? Venga, animaros, ¿eh? Bueno, nosotros acá dentro del programa de administración de empresas hemos venido trabajando con las micros y pequeñas empresas también, ¿verdad? Estamos trabajando digamos que un tema específico con las empresas de calzado y ellos han tenido muchas problemáticas en cuanto al tema político, el tema legal, nivel impositivo que hay en el país. Allá en España, ¿las problemáticas son similares o allá hay más apoyo a la micro y pequeña empresa? Bueno, la problemática en general, las administraciones son elefantes de burocracia. Cada vez exigen más. Entonces, esa idea de la micro, muchas veces el problema es, claro, certificación de calidad, que te requieren una certificación de calidad, unos sistemas implementados y tal, que muchas veces te requieren departamentos específicos para cada cosa. La administración, bueno, pues apoya y los sectores, pero claro, la competencia es dura y aquí también hay bastante, en la zona de Alicante, en España, hay mucho sector del calzado y hay mucha tradición en la fabricación del calzado. Se trabaja mucho en artesanía, hay marcas como Geox, algunas, en fin, hay varias marcas fuertes que trabajan. Y aquí en concreto, yo estoy en el campus de Linares, de la universidad. Aquí tenemos una empresa que se llama Ortiz & Reed, que es de calzado, son fabricantes artesanos de calzado, pero están muy apoyados en las tecnologías. Entonces trabajan mucho en plataformas web, en promociones en apps de descuento como Primerity y tal, y lanzan muchas promociones y venden en muchísimos países. Se internacionalizan y tal. Y es una pequeña empresa, no una empresa muy grande, es de un tamaño pequeño, y bueno, pues ahí van funcionando como pueden. ¿Vale? Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Bueno, creo que no hay más preguntas, todo quedó súper claro. Bueno, aquí nos dice Darlis, nos dice, tener una estructura organizacional más sólida fomenta la innovación. Sí, ciertamente uno de los problemas que encontrábamos en los casos es que cuando estaban los departamentos solapados, había confusión de la función de cada uno, se generaban obstáculos, ¿vale? En el proceso de innovación se requiere una buena coordinación y asignar a cada departamento sus funciones, ¿vale? Entonces, el coordinador tiene que marcar el rumbo y si cada uno sabe el papel que tiene que seguir, pues evidentemente funcionará mejor, ¿eh? Eso irá hacia adelante. Cuando no sabemos exactamente qué papel tenemos que seguir cada uno, tendremos problemas, hay un obstáculo, ahí se identifica un obstáculo, ¿eh? Un poco esa es la idea básica que vemos un poco también de los casos. En nuestros casos, ciertamente los más innovadores estaban muy departamentalizados, tenían su departamento, un departamento de desarrollo, investigación, desarrollo, que hacía cosas nuevas y que era el que proveía de ideas, ¿vale? Luego, pues, la gerencia aprobaba y el departamento de producción era el que luego sacaba el producto adelante, ¿vale? Un poco también pensar que ahí, fijaros que en ese proceso prácticamente se conectan todas las áreas organizacionales. Hay que conectar función comercial y marketing, la parte de producción, la parte de diseño y organización, la parte de I+D, ¿vale? Entonces, sí se requiere pues una buena coordinación para que haya éxito, ¿vale? Es verdad que la pequeña empresa, por lo mejor, de esos departamentos no dispone de todo, pero bueno, tiene que intentar hacerlo. Una preguntilla tenía por aquí. Juliet. Okay, muchas gracias. Juliet nos pregunta, ¿la innovación puede venir desde cualquier parte de la organización, de una organización?
Bueno, ahí iríamos un poco a la mejora continua. Nos relacionaría un poco con la mejora continua. Sabéis que los sistemas de calidad hoy, para mejorar, cuando hay una innovación disruptiva, damos un salto de un escalón de calidad. Saltamos, tenemos mejor calidad gracias a esa innovación, es un salto. La mejora continua son pequeñas innovaciones que vamos haciendo, no tan grandes. Por ejemplo, una innovación disruptiva sería comprar una máquina nueva, y una innovación más progresiva con el proceso de mejora continua sería modificar algún procedimiento, ¿vale? Cambiar un procedimiento que permite fabricar con más calidad, por ejemplo. En esos planes de mejora continua, eso está abierto, la mejora continua está abierto a todos los empleados. Entonces, de hecho, las compañías, hay compañías aquí, por ejemplo, nosotros hay una fábrica de Heineken aquí en Jaén, y de la visita que hacemos, pues tienen su buzón de sugerencias de mejora, ¿vale? Y si a esa sugerencia de mejora se implementa en la organización, se reconoce un premio a ese trabajo. Entonces, en esa, la posibilidad de aportar ideas para innovar puede venir de cualquiera, ¿vale? Cualquiera de la organización. Pero es cierto también que la organización tiene que tener sus propias antenas para captar las señales. Cuando decíamos el problema de la percepción, hay señales que indican cambio, pero no las percibimos, ¿vale? Entonces, la empresa tiene que tener sus antenas para captar, pero cualquier empleado puede aportar una idea nueva. Si cambiamos, por ejemplo, decimos, vamos a modificar el diseño de este producto porque es más fácil transportarlo, ¿vale? Pues eso ya es una innovación en el diseño que permitirá mejorar la empresa. Y esa idea es del empleado. Sabéis ahí, por ejemplo, en caso ya en grandes empresas, pues IKEA, que le pone el nombre de sus productos al empleado que tiene que genera la idea del mueble nuevo, tal, genera su idea y le pone el nombre ese en sueco que nosotros, los castellanos parlantes, ¿no? Lo vemos un poco raro, pero le pone ese nombre en reconocimiento a ese empleado, ¿vale? Es una manera de incentivar la innovación en cualquier orden o nivel de la compañía. Bueno, aquí te hago las dos preguntas al tiempo. Entonces, Elmer nos dice, ¿todas las partes o sectores de la empresa debe tener innovación o solo el producto? Y Guillermo nos pregunta, ¿cómo innovar en educación, específicamente preescolar? ¿Y cómo hacer que las personas acepten dichas propuestas novedosas? Bueno, esas ya son preguntas para nota, ¿eh? Bueno, la primera me has dicho eran todas las partes de la empresa, ¿no? Si él me comentaba, la primera, ¿me la puedes repetir? Sí, ¿todas las partes o sectores de la empresa deben tener innovación o solo el producto? Bueno, ahí entraría, evidentemente, pensar que cuando hablamos de una innovación en procesos, eso también se considera innovación. Cambiar un proceso de producción es una innovación. Entonces, evidentemente, pues todo entra un poco, va a entrar, todos los departamentos tienen que entrar en juego ahí. No hay claro, en el caso de la innovación de productos, para lo mejor el departamento de I+D y la fabricación son las más implicadas. Pero en cualquier otro tipo de innovación de rediseño, pues el departamento de diseño, ¿vale? El restyling, que es muy clásico en los coches, que se hace un cambio de imagen del coche, pues eso es una innovación. Con el mismo producto y con la misma, pero cambia un poco o da un cambio ahí que. Entonces, en este caso, lo lógico es que sean la mayoría de los departamentos los que estén involucrados. Y luego, innovar en educación infantil. Bueno, eso es ahí la creatividad es la base de la innovación, hay que ser creativo. Es cierto que ya estamos innovamos continuamente. Las tecnologías son las que nos están permitiendo esta innovación. Poder dar la conferencia hoy, vosotros allí tan lejos, yo aquí en esta parte, pues es gracias a la tecnología, es una innovación docente. En la educación infantil. Y es un reto que tienen hoy en día todas
instituciones, ya sea de educación primaria, secundaria, universitaria, de innovar, ¿no? Porque Claro. con las condiciones en las que estamos ahorita, tenemos que diseñar muchas estrategias para atraer esos estudiantes y más, pues, los chiquitines, ¿no? Claro. Bueno. Vale, y bueno, pues ahí un poquito, pues tiene que, a lo mejor, bueno, hay algunas ideas muchas veces entre pares, entre colegas, entre compañeros, se puede hacer algunos mecanismos de tutoría, de coaching, tal, que pueden ser innovadores en el tema de educación. Tecnología y apoyo en tecnología y quizá también procesos de coaching o mentoring, algún tipo de proceso de este tipo que ayude, pero específicamente para infantil depende más bien para casi todos los niveles, ¿vale? Muchas gracias, doctor. Bueno, dicen acá, Gabriela, no solo las instituciones educativas, sino los métodos de estudio y el aprendizaje. Muy bien. Bueno, dice que probablemente deban adaptarse al mundo actual y no recrear un sistema planteado para las necesidades de un mundo de hace 10 o 15 años. Totalmente de acuerdo, Gabriela. Bueno, no sé quién más tenga alguna pregunta, algún comentario. Creo que no hay más, doctor. Entonces, muchísimas gracias por todos tus valiosos aportes que nos das el día de hoy. Esperamos seguir contando con tu ayuda, con tu apoyo, mantener contacto contigo. Ya eres un amigo más de la casa y de la familia del Mi Minuto. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar ahí con esa buena actitud y yo sé que estás anochando ya porque ya es muy tarde allá en España, pero muy interesante lo que nos planteas. Yo me quedo con la presentación, yo la comparto también a los compañeros y a los estudiantes. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Un saludo muy especial de parte de la directora del programa, la doctora Daniel Moreno. Muchísimas gracias a nuestros graduados, empresarios que nos acompañaron el día de hoy y los esperamos en la próxima cátedra abierta que va a ser el 11 de noviembre. Un abrazo para todos, feliz resto de tarde. Muchísimas gracias.